Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio sobre los sacrificios de Halil Ibrahim Ceyhan detrás de las cámaras. No es solo un padre, es un héroe. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores que conmovió tanto a Esla? Te contamos todos los detalles. En una reciente entrevista que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha captado la atención de miles de fanáticas, Esla Turkoglu reveló por primera vez lo que vivió junto a su compañero de set Halil Ibrahim Ceyhan durante las grabaciones de su exitosa serie. Según sus propias palabras, Halil no solo interpretó a un padre devoto en la pantalla, sino que también demostró ser un verdadero héroe fuera de ella. Fue un día muy difícil, estábamos todos cansados, pero Halil insistió en quedarse más tiempo para ayudar a un miembro del equipo técnico que había tenido un accidente leve. Nadie se lo pidió, simplemente lo hizo sin pensarlo, relató Esla con emoción en los ojos. La actriz continuó compartiendo detalles que hasta ahora se habían mantenido ocultos. Durante una escena especialmente complicada, Halil se negó a usar un doble para proteger a su compañera de un posible accidente con un vehículo de utilería. Él se interpuso entre mí y el coche sin dudarlo. Fue un acto de puro instinto y valentía. Me asusté muchísimo, pero al mismo tiempo, me sentí protegida. El equipo de producción también confirmó el compromiso de Halil con cada detalle del rodaje. A menudo llegaba antes que nadie y se iba el último. Siempre tenía palabras de aliento para todos. Si alguien del equipo tenía un mal día, él lo notaba de inmediato y se acercaba a preguntar cómo estaba. Esa sensibilidad no se ve todos los días en este medio, confesó uno de los asistentes de producción que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero el momento más emotivo fue cuando Esla relató una noche en la que ambos se quedaron hasta tarde ensayando una escena clave. Yo estaba agotada, con la voz casi sin fuerza. Halil me preparó un té con miel, me dio su chaqueta porque hacía frío y me dijo, no estás sola en esto. Somos un equipo, siempre lo seremos. En ese instante, supe que no solo estaba trabajando con un gran actor, sino con una persona increíble. Estas confesiones han provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde las fans del actor no han tardado en expresar su admiración. Halil Ibrahim Ceyhan es el hombre ideal, no solo por su belleza sino por su corazón gigante, escribió una usuaria en Twitter. Además, se supo que en varias ocasiones, Halil ayudó económicamente a algunos trabajadores del set cuando los pagos se retrasaban, sin esperar nada a cambio. Nunca lo hizo público, pero todos lo sabemos. Él solo sonríe y dice, estamos aquí para apoyarnos, punto. Este tipo de gestos ha cimentado la imagen de Halil no solo como un actor comprometido, sino como un ser humano excepcional que valora la empatía y la solidaridad por encima del ego o la fama. En un mundo tan competitivo como el de la televisión, donde muchas veces priman los intereses personales, su actitud ha sido un soplo de aire fresco para quienes tienen la suerte de trabajar a su lado. Esla Turkoglu también recordó un episodio que nunca llegó a conocerse públicamente, un día en el que uno de los niños actores tuvo un ataque de pánico durante el rodaje. Estábamos filmando una escena familiar muy intensa, y el pequeño empezó a llorar desconsoladamente. No sabíamos qué hacer. Entonces Halil se arrodilló a su lado, le habló con calma, le contó una historia inventada para distraerlo, y en pocos minutos, el niño estaba sonriendo de nuevo. Fue tan conmovedor que muchos de nosotros terminamos llorando tras las cámaras. Este tipo de anécdotas no solo han marcado a sus compañeros de reparto, sino que también han inspirado a muchos en la industria a replantearse la forma en la que se relacionan con los demás en el set. Es un líder silencioso, afirmó la directora de la serie. No necesita levantar la voz ni imponer su presencia. Con su actitud, su respeto y su entrega, él simplemente guía a los demás. Es alguien que hace del rodaje un lugar más humano. Con el paso del tiempo, la relación entre Esla y Halil se volvió más profunda, basada en la confianza y el respeto mutuo. Aunque muchos medios han especulado sobre una posible relación sentimental entre ellos, lo cierto es que ambos prefieren mantener en privado los detalles de su vínculo. Hay cosas que son solo nuestras, dijo Esla sonriendo, dejando entrever que la conexión que comparten va mucho más allá del trabajo. En una ocasión especial, durante el último día de grabaciones de la temporada, Halil preparó una sorpresa para todo el equipo, organizó una pequeña ceremonia improvisada en el set, con comida, música y una carta escrita a mano para cada miembro del equipo técnico y artístico.
Quería agradecerles a todos por su esfuerzo, por su dedicación, por no rendirse incluso en los días más duros, explicó. Porque detrás de cada escena que ven en pantalla, hay muchas personas que dan lo mejor de sí. Las redes sociales estallaron en elogios cuando se filtraron algunas imágenes de ese emotivo encuentro. ¿Quién más hace algo así hoy en día?, preguntó una fan. Halil no solo actúa, también inspira. Pero los gestos nobles de Halil no se limitaron al set de grabación. En varias ocasiones, se lo ha visto participando de forma anónima en campañas de ayuda social, especialmente enfocadas en niños en situación de vulnerabilidad. Él nunca quiere cámaras ni aplausos para eso. Solo actúa, comentó un amigo cercano. A veces va personalmente a entregar donaciones o simplemente a pasar tiempo con los niños. Les lee cuentos, juega con ellos. Para él, eso es lo importante. En otra entrevista, un camarógrafo del equipo recordó un día particularmente complicado durante las grabaciones en exteriores. Estábamos filmando bajo la lluvia y algunos equipos comenzaron a fallar. La mayoría de los actores estaban en sus tráilers esperando que pasara el mal clima. Pero Halil salió con nosotros, bajo el aguacero, ayudó a mover luces, a cubrir cámaras, hasta nos trajo café caliente. Ese día entendimos por qué todos lo respetan tanto. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de estas historias y Halil comenzó a ser reconocido no solo por su talento, sino también por su integridad. Revistas como GQ Turquía y Hello lo han nombrado en más de una ocasión como el caballero del año y la figura más inspiradora del espectáculo. Sin embargo, él se mantiene humilde ante tales reconocimientos. Yo solo hago lo que me nace. Si algo puedo aportar al bienestar del equipo o de quienes me rodean, ¿por qué no hacerlo?, expresó en una rueda de prensa reciente. Incluso en momentos de crisis personal, Halil no ha dejado de mostrar su compromiso con el trabajo y las personas que lo rodean. Se sabe que durante una enfermedad familiar grave, él seguía acudiendo al set con una sonrisa, sin dejar que su dolor afectara a los demás. Nadie se enteró en su momento, dijo Esla. Lo supimos después. Y cuando le pregunté por qué no nos lo había dicho, solo me respondió, no quería que la tristeza se pegara al ambiente. Aquí estamos para construir algo juntos, no para cargar con más peso. Con el paso del tiempo, este tipo de actitudes han creado una especie de leyenda alrededor de su figura. No es raro escuchar entre bastidores frases como, si Halil está en el set, todo va a salir bien o él siempre tiene una solución para todo, incluso en el caos. A nivel profesional, su ética de trabajo también ha sido reconocida por directores y guionistas, quienes destacan su capacidad para interpretar incluso los matices más sutiles de sus personajes. No necesita decir mucho. Sus ojos lo dicen todo, comentó una guionista. Puede pasar de la ternura a la ira en cuestión de segundos, y hacerlo con verdad. Eso es algo que no se puede enseñar, se trae de alma. A medida que su carrera continúa en ascenso, muchos se preguntan cuál será el próximo paso de Halil Ibrahim Ceylan. ¿Dará el salto al cine internacional? ¿Protagonizará una nueva serie? Por ahora, lo único cierto es que su nombre se ha consolidado como sinónimo de profesionalismo, empatía y pasión por el arte. Esla concluyó su testimonio con una frase que resume perfectamente el sentir de todos los que han trabajado con él. Halil me enseñó que ser grande no significa destacar por encima de los demás, sino hacer que todos los demás se sientan grandes a tu lado. Y eso, créanme, es el verdadero heroísmo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te imaginabas esta faceta tan noble de Halil? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas y no olvides darle like si te gustó este video. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.